se había dado y el pueblo estaba proclamando a un nuevo rey. Había toda clase de invitados, aquellos quienes fueron inocentemente, pues no tenían ni la menor duda de lo que se estaba pasando en aquel momento. Obviamente veían que la gente gritaba y proclamaban a alguien como rey. Otros invitados sabían exactamente, con lujo de detalle, lo que estaba pasando. Por eso mismo ellos gritaban: ¡Viva el rey! Pero el problema era de que el rey aún no había muerto. En otras palabras, lo que estaba presenciando aquella audiencia era un golpe de estado. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿quién podría haberlo planeado? ¿Acaso algún enemigo del rey? ¿O algún comandante del ejército del monarca? ¿O tal vez algún consejero cercano del rey? Ninguno de ellos había sido, sino que había sido el mismo hijo del rey. Absalón, el hijo del rey David. La historia detrás de este salmo, amado, tiene un peso muy emocional. De un hombre que había sido traicionado por su propio hijo. Sin embargo, en la hora más oscura del siervo David o del siervo de Dios, el Señor siempre lo sostuvo. Y al igual que David, permíteme preguntarte lo siguiente: ¿alguna vez has sentido que el mundo se ha puesto en tu contra? Que sin importar el apoyo que recibas, son más los que están o que anhelan verte caer. En este viaje del Salmo capítulo 3 vamos a ver tres cosas que nos van a ayudar para poder navegar en un mundo que en ocasiones navega o se pone en nuestra contra. Así que si tienes lista tu Biblia, te voy a pedir que abras conmigo Salmos capítulo 3, versículos del 1 al 2. Y la palabra de Dios dice así: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Si pudiéramos resumir estos dos versículos en una frase quizás pegajosa y comercial, sería algo más o menos así: cuando otros te den por perdido, Dios escucha tu clamor. Amado, el lamento del rey David se puede partir o dividir en dos partes. El primero era la multiplicación de sus enemigos que buscaban hacerle mal. Y la segunda parte es el deseo de estos adversarios de que David sintiera o viera que el cuidado de Dios se había alejado de él. Por lo tanto, el lamento de este salmista es tan sincero que nos debe llevar a reflexionar en lo siguiente: en nuestra realidad, una realidad espiritual que muchas veces, como seres humanos, queremos negar. Pero permíteme decirte que entre más niegas esa realidad espiritual, menos vas a poder entender el porqué de tu apatía o desinterés por las cosas de Dios. Porque ese enemigo, amado hermano, nos ayuda, más bien el lamento del salmista nos ayuda a entender que realmente hay un enemigo allá afuera. Un enemigo de nuestras almas que anhela y desea que finalmente tú y yo terminemos negando la fe. Y él utilizará cualquier recurso, adversidad, problemas o enfermedad en tu vida, como también individuos, personas muy cercanas como lejanas, para lograr su objetivo. El salmista desglosa la adversidad en dos facetas. La primera faceta consiste con las cosas que él ve. En el versículo 1 dice: se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Iglesia, vivir en un mundo que es dominado por el pecado, es inevitable no tener enemigos si finalmente tú decides vivir bajo los principios de Dios. Porque dejamos de ser ese típico cliente de Walmart en el que de repente se nos olvida pagar
un objeto pequeño y vamos en el carro o ya estamos llegando al punto donde estamos en el estacionamiento y nos damos cuenta de que se nos olvidó, no sé, pagar el desodorante o quizás algo pequeño. Y anteriormente quizás eso no nos hubiera dolido y nos hubiéramos ido. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y sentimos regalamiento, sentimos ese deseo de volver atrás y de pagarlo porque sabemos que estamos pecando. Y cuando hacemos eso y otras personas van con nosotros, quienes no comparten la misma fe en Dios, lo único que va a pasar es de que se van a sentir enojadas y nos van a decir, oye, pues, Walmart, ¿cuántas veces no te ha robado? Amado, ya no caemos en el juego de las mentiras piadosas, sino que ahora hablamos con la verdad, aun cuando eso signifique que haya consecuencias en nuestra contra por nuestras malas decisiones. Aunque este salmo fue escrito por un rey, amado, no tenemos que dirigir una nación para tener enemigos. Cuando juramos lealtad a Cristo Jesús, nuestros enemigos van a ir en aumento. La segunda faceta, como lo presenta el rey David en esta adversidad o de la adversidad, es de que son de aquellas personas que nos dicen sobre nuestra aflicción. Versículo 2 dice así: muchos dicen de mí, para él no hay salvación. No sé si te ha pasado, pero es muy probable que te hayas dado cuenta que en el mundo en el que vivimos, todas las personas tienen una opinión sobre tu situación. Sobre todo si estás pasando por algún problema, todo el mundo te va a dar tu opinión. En el contexto moderno, esto lo podemos llamar el ateísmo práctico. Aquellos quienes no niegan a Dios, pero que con sus palabras y acciones, amado, afirman que Dios es un Dios lejano. Y van a aprovechar cualquier oportunidad, cuando estés en aflicción, en dolor, para presentarte o comprobarte que al Dios que tú dices servir es un Dios desinteresado y lejano. Frases como: ¿cuántos años no tienes orando por tu hijo? Y míralo, ¿cómo está? O quizás sigues enfermo de lo mismo. Se nota cómo Dios te ama. No hay mayor peligro, amada iglesia, en la vida de un creyente, de aquellos que se ven persuadidos por las mentiras de sus adversarios. Porque con las circunstancias, o cuando las circunstancias negativas aumentan y las palabras de desaliento no paran, empezamos realmente a creer de que Dios nos ha abandonado en nuestra aflicción, de que Dios nos dejó solos. Por lo tanto, amado, la adversidad de la vida nos lleva a decidir dos situaciones. La primera es, finalmente, alejarse de Dios y utilizar nuestro sufrimiento, nuestro problema, para justificar nuestra incredulidad. Decimos, bueno, como Dios no me sanó, se nota que Dios es un Dios no cercano. Como Dios no me dio ese trabajo que tanto anhelaba, se nota que no está interesado en mí. Como no me sacó de la bancarrota, por eso no creo en Dios. Y amados, esas personas terminan convirtiéndose en la antítesis de un heraldo de Dios. En otras palabras, son comunicadores persuasivos para que otras personas terminen también creyendo que Dios es un Dios lejano, que no está interesado en las personas. Pero por otro lado, amado, la adversidad también nos puede llevar a fortalecer nuestra fe en Dios y a testificar a los demás que aún en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, Dios escucha nuestro clamor. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué percepción se lleva la gente de Dios cuando te escucha hablar de tus problemas?
¿De un Dios indiferente a tu situación, a tu enfermedad, a lo que está no resuelto aún? ¿O de un Dios lleno de misericordia que escucha el clamor de sus hijos? Acompáñame en los versículos 3 y 4. Y dice así: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Si fuera posible de nuevo resumir estos versículos, sería de la siguiente manera: en tu angustia, Dios está más cerca de lo que crees. En tu angustia, Dios está más cerca de lo que crees. El salmista deja a un lado de estarse enfocando en el carácter burlón y malvado de sus enemigos para ahora centrarse en el carácter inmutable de nuestro Dios. Los enemigos de David afirmaban que el Creador, el Supremo, lo había abandonado porque ellos no conocían realmente quién era Dios. Pero David, en la primera frase del versículo 3, nos deja en claro que su conocimiento sobre Dios iba más allá de simplemente el creador de todas las cosas que vemos y que no vemos. La primera frase ahí en sus Biblias, en el versículo 3, debe de aparecer de la siguiente manera: pero tú, oh Señor. En algunas versiones, si tú traes la versión de la Reina Valera, usualmente la palabra Señor aparece como Jehová. Y anteriormente dijimos que Jehová era la referencia al Dios del pacto. La protección del Dios del pacto, de Jehová, es escrita como un escudo. Algunos comentaristas mencionan que este salmo fue escrito a la edad ya madura de un rey David, alguien que ya tenía mucha experiencia en la guerra y que sabía de la importancia del escudo en el fragor de la batalla. Por eso este salmo nos lleva a reflexionar que los ataques de los enemigos en un mundo caído son inevitables, amado. Van a llegar a tu vida y a la mía. A David le tocó vivir o experimentar la traición de su propio hijo. Y quizás hoy tú estés experimentando la traición de alguien, de alguno o de alguien cercano, de algún comentario desatinado o de un rumor falso sobre tu persona. Y ahora estás lidiando con eso. David también experimentó la angustia de desconocer lo que iba a suceder con su vida. Quizás algunos de los que estamos aquí estamos angustiados porque escuchamos que en nuestro trabajo iban a empezar a recortar personas y no sabemos si van a empezar en nuestra área. Quizás la angustia parta porque desconocemos nuestro proceso de migración y se ve algo turbio. Quizás tu angustia o ansiedad procede porque fuiste al médico y te detectaron una enfermedad que nunca habías escuchado antes. Tal vez tu angustia parta porque en tu núcleo familiar, hay pequeñas personitas que dejaron de ser niños para ahora ser adolescentes y sus cambios de humor son impredecibles. Y la lista, amado hermano, puede continuar de las cosas que nos ponen ansiosos. Pero permíteme decirte que vivir bajo la protección de Dios no significa que el sufrimiento no vaya a llegar a tu vida. Más bien, vivir bajo la protección de Dios significa que ninguna aflicción, escúchame bien, ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna oración no contestada te inclinará finalmente a negar tu fe en Dios. Eso es vivir bajo la protección de Dios, que Él te va a sostener hasta el final, ya sea que Él venga o que Él nos llame a su presencia. El salmista reconoció que Dios no solamente era su escudo, sino que también era su gloria. Amado, David en aquel momento había sido despojado de todo aquello que lo engalonaba
como rey. En otras palabras, fue despojado de su palacio, de su ejército, de su trono, de sus riquezas, de todo aquello que le pudiera traer gloria personal. Por eso el salmista en el versículo 3 dice: pero tú, oh Dios, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque David fue despojado de sus lujos y riquezas, y fue ahí donde descubrió que la gloria personal es inútil y transitoria. Solo la gloria de nuestro Dios es la única que permanece para siempre, y solo Dios puede levantar al que está abatido de ánimo. Es muy probable que nunca hayas escuchado el nombre de esta persona. Su nombre es Horatio Spafford. Y esta persona fue un creyente, un fiel creyente, fue un abogado y también un empresario muy exitoso. Esta persona se casó con una mujer llamada Ana, de la cual tuvieron 5 hijos, un hombre varón y 4 princesas. Pero la tragedia en esta familia comenzó en el año de 1871, donde su único hijo falleció a la edad de 4 años a causa de una enfermedad. Como si no fuera poco, en ese mismo año hubo un gran incendio en la ciudad de Chicago, donde gran parte de las propiedades de este empresario se quemaron, llevándolos casi a la ruina económica. 2 años después, esta familia planeó un viaje a Europa para tratar de, quizás no olvidar, pero sí tratar de sobrellevar los 2 años difíciles que habían pasado como familia. Por situaciones legales, Spafford, el papá, no pudo ir con ellos al principio, así que mandó a su esposa y a sus 4 hijas en el barco. Pero tristemente este barco chocaría con otra embarcación y se hundiría en medio del mar. Muchas de esas víctimas murieron, y dentro de esas víctimas sus 4 hijas murieron, sobreviviendo solamente la esposa del señor Spafford. Cuando este varón supo lo que había pasado, inmediatamente tomó el siguiente barco para reunirse con su esposa. Y mientras que viajaba hacia donde ella se encontraba, dice la historia que el capitán de aquel barco fue a señalarle a Spafford el lugar donde sus hijas habían fallecido. Este varón, con esa profunda pérdida y inspirado por lo que estaba presenciando, dice que escribió uno de los poemas más hermosos que después se convirtió en uno de los himnos más entonados en todos los tiempos, el cual en inglés es It is well with my soul, y en español se traduce Está bien con mi alma. Amado hermano, yo no sé tú, pero la situación por la que pasó ese hombre nos hace llegar a pensar que muchas veces en medio del sufrimiento, ¿cómo vamos a responder? Y las palabras de este varón deben de llamarnos la atención. Voy a leerles simplemente 2 párrafos y un coro de este himno que en algún tiempo este varón escribió en medio del dolor. Dice así: si en paz como un río mi senda está, o ruge un mar de aflicción, cual sea mi suerte, mis labios dirán: está bien con mi alma, Señor. Si atacan las pruebas o el cruel Satanás, controle a mi ser tu verdad, que Cristo conoce mi ruin condición y sangró para mi alma salvar. Está bien, mi Señor, está bien con mi alma, Señor. Amado hermano, yo no sé tú, pero escribir esta clase de poema que después se convirtió en un himno muy conocido, definitivamente es aquella persona que en medio de las tormentas y en medio del dolor se sigue sosteniendo bajo los brazos del protector. La vida de este varón y su sufrimiento es un recordatorio para cada uno de nosotros
que cuando el sufrimiento golpea con fuerza, el único que nos puede levantar es nuestro Dios. Por eso vemos a un rey David que se dirige al Señor en oración y le dice, versículo 4, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Que cuando el bullicio de los enemigos y las flechas del sufrimiento vengan a tu vida, amado, que no te hagan olvidar que el Señor es cercano a tu clamor. El escritor del libro de Romanos mencionó lo siguiente: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Amado, ¿alguna vez te has encontrado orando para que Dios cambie a cierta persona? Quizás se te venga a la mente inmediatamente, tal vez en el núcleo familiar, si eres padre, a tus hijos, si eres hijo, quizás a alguno de tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus suegros, o quizás en el trabajo, algún compañero de trabajo, a tu jefe, si estás en la escuela, a algún maestro, y te encuentras orando para que Dios cambie a esa persona. O tal vez seas de aquellos quienes estás orando para que Dios cambie tus situaciones externas, las cosas que están pasando a tu alrededor. Pero permíteme decirte que en los últimos versículos, del 5 al 8, el escritor David nos sorprenderá por la manera en cómo, quizás de una manera no directa, respondería a estas dos preguntas. Y si pudiéramos resumir estos no 5 versículos, pero del 5 al 8, la frase o el título sería el siguiente: Dios transforma proveyendo paz en medio del temor. Dios nos transforma proveyendo paz en medio del temor. Después de entender el contexto histórico del por qué se escribió este salmo, creo que todos los que estuviéramos aquí, nadie culparía al rey David si los siguientes versículos se dirigiera a Dios en oración para que cambiara a su hijo y a aquellos quienes lo proclamaron como rey. Y de pasada que también Dios le diera un plan estratégico muy bueno para de nuevo ocupar el trono que había sido usurpado. Pero los siguientes dos versículos son una muestra que la paz de Dios, escúchenme bien, los siguientes dos versículos 5 y 6 es una muestra que la paz de Dios primero empieza cambiando nuestro interior antes de cambiar las cosas externas. Versículos 5 y 6 dice así: yo me acosté y me dormí, desperté pues el Señor me sostiene, no temeré a los 10,000 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Este versículo debe traer a nuestra memoria las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, a los filipenses lo siguiente: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amado, y esa fue la paz que el rey David experimentó en aquel momento. Porque ¿cómo podemos explicarle a alguien que un hombre que está siendo perseguido para ser asesinado pueda descansar? Hermanos, recordemos, David estaba siendo buscado por su propio hijo para morir, para ser asesinado. Los enemigos se le habían multiplicado. Y no solamente eso, las circunstancias de David en aquel momento no habían cambiado, seguían siendo las mismas, pero aún así, este salmista podía dormir. Pero no dormía como aquel que duerme con ansiedad o angustia por la inseguridad que va a traer el día de mañana, pues no sabe qué es lo que va a pasar. El rey David dormía tranquilamente, porque recordaba que el Señor es su escudo. Versículo 3.
Sabía que el Señor escucha su oración, versículo 4, y como lo acabamos de leer en el versículo 5, el Señor era quien lo sostenía. Me gusta mucho una meditación del escritor y pastor Paul Tripp cuando dice lo siguiente, y quizás lo que diga no es algo nuevo, pero es bueno ser recordado, que el mundo puede ser un lugar peligroso. Porque habrá momentos, amados, donde llegaremos a creer que no tendremos las suficientes fuerzas para caminar en medio del dolor. Seremos tentados con la mentira de que Dios nos ha abandonado en medio de nuestra aflicción. Existirán momentos donde veremos el mañana y no luzca muy prometedor. Pero el escritor sigue continuando diciendo que la paz de Dios, la cual prometió en Cristo Jesús, no es aquella cuando todo va en tu vida bien, como decimos, color de rosa. No es donde las personas, tanto lejanas como cercanas, te muestran tu aprecio y cariño. No es cuando tienes una salud envidiable y tus finanzas están estables. Amado, la paz de Dios en Cristo Jesús es aquella que sabes que aquel que te prometió que iba a estar contigo todos los días de tu vida no teme ni será derrotado por aquellas situaciones que te espantan y que tienen el poder de destruirte. Esa es la verdadera paz en Cristo Jesús. Por lo tanto, amado, antes de orar a nuestro Dios y decirle que Él cambie el corazón de aquellos quienes nos están hiriendo, que cambie las circunstancias por las cuales nos estamos encontrando, oremos primero a nuestro Dios para que nos permita ver y experimentar con mayor facilidad la paz de Dios que transforma el corazón. El salmista concluye este salmo, versículos 7 y 8, diciendo lo siguiente: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. La oración de este varón está llena de fe porque no se basa, amados, en lo que ve en su alrededor. Pues como lo habíamos dicho, su situación no había cambiado. Pero la oración de David es llena de fe porque creía y sabía lo que Dios iba a hacer. La ilustración definitivamente, o lo que acabamos de leer, las imágenes que utiliza el salmista pueden parecer muy gráficas, incluso en el siglo moderno, un poco violentas. Pero estas imágenes tan gráficas tienen un propósito para el lector, para nosotros. Es de demostrarnos que cuando Dios vence a sus enemigos, estos no se vuelven a levantar. No hay manera en que se puedan reagrupar y volver a atacar. Cuando Dios vence a sus enemigos, no hay nadie que lo detenga. Amado, el sufrimiento de David no menguó su fe en Dios, al contrario. Termina este salmo confiando que el Señor hará justicia. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos recuerda una promesa. Para ser más específicos, Juan 16:33, donde Él nos dice y nos recuerda que en este mundo vamos a tener aflicción. En este mundo vamos a enfermarnos como cualquier otra persona que no cree en Dios. Vamos a tener problemas, vamos a pasar por situaciones de finanzas, situaciones que a lo mejor a nivel nacional nos vengan a impactar en nuestro núcleo familiar, pero el Señor nos dice que no tengamos miedo porque Él ha vencido al mundo. Así como el rey David finalmente regresó a su trono porque Dios hizo justicia sobre Absalón y sobre todas aquellas personas
que equivocadamente se rebelaron en contra del rey David. Así también, amado, el Señor un día hará justicia a cada uno de nosotros cuando sufrimos injusticias por causa de su nombre. Y mientras que ese día llegue, como iglesia sigamos manteniendo la unidad. Como individuos sigamos compartiendo del amor y de la verdad de Dios. Sigamos viviendo bajo los principios de Dios, aun cuando los enemigos se aumenten. Si me permites concluir, permíteme finalizar de la siguiente manera. El sentir de Dios en el Salmo 3 es el siguiente. El mundo es un lugar peligroso para todos aquellos que han decidido seguir a Jesús. Porque conforme avanzarás en tu viaje a la ciudad celestial, los enemigos se van a multiplicar. Las voces de desaliento se van a hacer más fuertes cuando el sufrimiento golpea tu vida. Pero que ninguna de estas cosas te desanimen. Porque Dios escucha tu clamor. Él es cercano a tu dolor y sigue transformando tu corazón. Oremos.